primero que debemos saber antes de relatar esta historia es el concepto de Bacá. En República Dominicana, Bacá es una criatura del folclore y la brujería. Se dice que es un espíritu maligno, un demonio o animal encantado que algunos brujos utilizan para proteger sus bienes, hacer daño a otros o conseguir riquezas. Según las creencias populares, los bacás pueden tomar la forma de perros, gatos, toros o cualquier otro animal, y se cree que atacan a quienes intentan robar o perjudicar a su dueño. Luego de esta definición, nos trasladaremos al año 1977, cuando mi abuelo, que empezaba a ser próspero, pudo obtener una de las fincas de un empresario acaudalado de la ciudad donde residimos. Eran unas 20 hectáreas de terreno. Mi abuelo fue directamente al grano y luego de obtener esas tierras, a muy buen precio, claro está, empezó con su preparación. Él labró y puso su primera cosecha de plátanos. Como sabrán, antes no tenían las ventajas tecnológicas ni químicas que tenemos ahora. Así que todo fue un proceso largo y tedioso que le tomó bastante tiempo y esfuerzo al viejo. Lo más complicado era que la finca no quedaba muy cerca de su casa y en los alrededores de ella no había prácticamente viviendas. Era un lugar muy solitario. Un día las cosas se pusieron difíciles. Por la radio anunciaron la llegada de una tormenta tropical muy fuerte. El abuelo estaba tan desencantado. Pensar que luego de tanto esfuerzo y empeño que derrochó en levantar la primera cosecha de su nueva finca, sin contar la inversión que tuvo que hacer comprándola, ya que prácticamente se quedó sin dinero por esta inversión. La tormenta entró y duró 5 días azotando todo el país, en especial la provincia donde vivía mi abuelo. Fue fatal. Miles de hectáreas afectadas por los vientos, las lluvias y las crecidas de los ríos. Luego del desastre, mi abuelo salió hacia la finca para mirar la condición en que quedó. Pero, oh sorpresa, la plantación quedó intacta, mientras todas las fincas de los alrededores sufrieron daño de un 70 a un 90%. Quedó anonadado por eso. Y empezaron allí los rumores que nunca se habían escuchado. Eso es por el bacá del empresario. ¿Cuántas víctimas cercanas se cobrará el bacá por ese trabajo? Hay que mantenerse alejados de esas tierras. Esos eran los comentarios de las personas cercanas, a lo que mi abuelo se quedó con muchas dudas al respecto. Así que decidió no darle importancia como siempre. Justo cuando empezó la producción, a todos los plátanos de la provincia a verse afectados, solo unas cuantas fincas tenían producción, y la de mi abuelo era una de ellas. ¿Y saben qué eso significa? Ladrones. Tuvo que construir un rancho con una habitación rápidamente, antes de que se empezara con los cortes. Hacía rondas nocturnas, e incluso amaneciendo en unas hamacas que tenía preparadas en ese cuarto. Pero no iba solo. Hacía turnos con unos amigos cercanos mientras empezaba a cosechar. Lo turbio comienza ahora. Luego de la primera noche que amaneció allí, en algunas partes de la parcela empezó a sentir escalofríos en toda la médula espinal. Y no solo él, sino también quienes lo acompañaban. Era algo inexplicable, incluso pasaba plena luz del día, pero como siempre, decidió no darle mente a eso y se hizo el indiferente. Pero ser indiferente no siempre termina bien. Un día, mientras volvía a su casa de madrugada en su moto, que era un Yamaha alto de 125 cc, las calles estaban oscuras y sin asfalto, solo iluminadas por el foco de la moto. Y justo antes de llegar a su casa, divisó en medio de la calle
algo semejante a un perro, pero cada vez que estaba más cerca, se iba poniendo más grande y más grande, hasta cambiar de forma a un chivo con ojos rojos profundos, cuernos largos y las orejas le llegaban al suelo. Permanecía inmóvil justo en medio de la carretera, y allí volvió el escalofrío que ella conocía. Sus frenos no respondieron y no tuvo de otra que lanzarse de la moto en movimiento, y luego de dar varias vueltas en el suelo, se levantó y corriendo por el monte llegó a su casa por la parte de atrás. Esa noche no se durmió en esa casa. Dejó de parecerle prudente hacerse el indiferente. No era algo sabio de momento, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Así pasaron los días y no volvió a pasar nada raro. Así que volvió la calma a su mente. Pero un día, un divino día, mientras estaba en el rancho de la parcela, pasando la noche, él y su amigo, que le llamaban el Rojo, estaban acostados en las hamacas y sentían como las láminas de zinc querían desprenderse del techo por los soplidos tan fuertes del viento. Pareciese otra tormenta, pero en ningún momento en la radio avisaron sobre ese fenómeno. Así que se mantuvieron expectantes mientras empezaba a llover fuerte y a soplar duro el viento. Se escuchaban como los tallos de plátano caían uno tras otro con el viento, pero lo más espeluznante fue el sonido que se escuchaba entre el viento, la lluvia y el sonido de los tallos al caer. Era como una mezcla de relincho de caballo con un rugido de bestia, algo macabro y muy oscuro. Allí se hizo presente, en el Rojo y mi abuelo, los escalofríos de siempre, a lo que decía el Rojo: viejo, ¿y si ese va acá que anda ahí? No salgamos de aquí hasta que esta vaina pase. A lo que mi abuelo le respondió: ¿tú crees en eso, Rojo? Ah, sí, pendejo. ¿Y lo que te salió el otro día? Reprochó el Rojo, mientras mi abuelo balbuceó y dijo: eso era que yo estaba borracho, seguro. Pero justo en ese momento, de las láminas del techo, le cayó una culebra enorme y negra al Rojo encima. Ellos se volvieron locos, ya que solo tenían la luz de una vela. Mi abuelo sacó el machete y le voló la cabeza al animal. Lo lanzó afuera, forzando a abrir la puerta. Y ahí fue que lo que sonaba afuera enloqueció nuevamente. Se sentían patadas y arañazos en las paredes del rancho. No tuvieron otra reacción más que empezar a rezar una oración que mi abuela le enseñó a mi abuelo, que decía así: detente, animal feroz, echa tu barba al suelo, que antes de nacer tú, nació el Rey de los cielos. La repetían una y otra vez, mientras sentía esa bestia enloquecer fuera, hasta que todo se detuvo. El viento, la lluvia y los sonidos extraños. Pero decidieron no salir hasta el amanecer. A las 7 a.m. despertaron, luego de poder dormir un poco después de esa noche tan ajetreada. Decidieron salir y al hacerlo se llevaron una gran sorpresa. El suelo estaba seco, ni un tallo de plátano en el suelo, ni siquiera el cuerpo de la culebra que desvivió mi abuelo. Algo muy extraño, pero algunas señales sí quedaron. La sangre de la culebra estaba en el suelo y arañazos profundos en todo el rancho. Viejo, vamos a salir a ver si le preguntamos a la gente que vive cerca de aquí. Esto está muy raro, dijo el Rojo, a lo que mi abuelo le asintió y empezaron a caminar hacia afuera. Al salir de la finca, mi abuelo encontró unas personas agrupadas cerca de la entrada que estaban hablando. Él se les acercó y les preguntó: ¿aquí no ha llovido ni nada? A lo que les responde una de las personas: ni un cc de agua ha caído aquí.
Ya que no queda de otra, mi abuelo le cuenta lo que les pasó dentro de la finca. Y el señor se ríe un poco incrédulo y les dice: ustedes estaban bebiendo anoche, parece. Eso está raro. Lo único que aquí pasó es que justo enfrente de su finca, como a las 5:30 de la mañana, encontraron un cuerpo de un hombre que nunca habíamos visto por aquí. Tenía muchas marcas raras en el cuerpo. Su piel estaba seca como si se lo hubieran chupado. Pero bueno, ya se lo llevaron de aquí. Mi abuelo vio al rojo y le hizo una seña para irse. Mientras caminaban hacia donde estaba la moto, este le decía: Rojo, el diablo estaba en la finca anoche. Si no hubiera sido por esa oración que hicimos, creo que no estaríamos aquí para contarlo.